Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes de primer semestre en las carreras de Contaduría Pública e Ingeniería Financiera. Reciban un cordial saludo en el curso de formación profesional. El Alma Mater ITM ha enfocado en diferentes programas esta materia como una materia introductoria que nos enseñe a pensar, que nos enseñe a pensar en nuestro proceso formativo, que nos enseñe a conocer el ITM desde diferentes enfoques, eh, como oferta de servicios para la permanencia. El programa SIGA es fundamental. Si tienen dificultades, no dejen de acudir a esos mecanismos de apoyo del programa SIGA, porque es allí donde está la clave para la permanencia estudiantil. Si tenemos dificultades con las materias de matemáticas básicas, geometría vectorial, cálculo diferencial, estadísticas, podemos tener aquí asesorías de todo tipo. Pero como este curso, adicionalmente a lo operativo rutinario, que es la formación de una persona en áreas disciplinares de la ingeniería o de las ciencias aplicadas, tiene que enseñarlos a pensar, porque es que la universidad pública no es una universidad solo al servicio de la industria o de la formación para el trabajo. Y puede ser que nuestra formación nos conduzca a eso, y eso está muy bien, pero hay entidades más específicas que forman únicamente para el trabajo. Pero nosotros como profesionales de universidad pública nos formamos para pensar, también los de la universidad privada, ¿cierto? Pero esencialmente la universidad nos lleva a pensar, y pensar implica leer. Y aquí hemos utilizado inteligencias artificiales para apoyarnos en la lectura, pero también tenemos que leer de manera tradicional, porque si no desgastamos nuestro cerebro en solamente consumir contenidos que no estamos procesando de manera cognitiva adecuada. Y en esa medida quiero invitarlos a revisar 3 premios Nobel esta semana número 14, y son, como somos una facultad de ciencias económicas, y tanto la contaduría como la ingeniería y su tecnología en análisis de costos y presupuestos beben de lo básico económico, beben de los principios fundamentales de transacciones entre personas, empresas y Estado. Eso es nuestra realidad. Nuestras disciplinas surgen como disciplinas de las transacciones entre seres humanos que consumen productos que otros producen como personas naturales o como personas jurídicas, y esas transacciones dan lugar a un interés del Estado que lo que busca es redistribuir la riqueza, balancear y regular los procesos monopólicos, oligopólicos, todos los procesos de mercado, hasta intentar un mercado perfecto que nunca se va a lograr. Y por eso leer sobre premios Nobel de economía nos da una apertura mental muy importante, y por eso este curso lo iniciamos revisando los principios de la economía desde Paul Krugman, o desde Gregory Mankiw, o desde Ray Dalio. Utilizamos esos 3 referentes, pero yo quiero que hablemos de Richard Thaler, un premio Nobel en 2017, que nos habla acerca de la teoría del empujón. Y esa teoría es muy interesante porque es la teoría del estímulo. Básicamente, en el principio número 7 u 8, de acuerdo al autor, veíamos que el Estado puede incidir en las decisiones de los ciudadanos y de las empresas a partir de los estímulos. Y los estímulos pueden ser estímulos como multas, los estímulos son los impuestos, incrementarlos o disminuirlos, los estímulos pueden ser los aranceles, los estímulos pueden ser las exenciones tributarias, los estímulos pueden ser la financiación a una tasa de interés más baja para un sector específico. El Estado tiene muchas formas de darnos un empujón, pero Richard Thaler plantea que también las empresas y los mismos seres humanos, para poder decidir frente a ahorrar
a ahorrar, porque las finanzas personales al final son las que en nuestra vida siempre van a estar presentes. Puede ser que nuestro ejercicio profesional nos lleve a trabajar en las finanzas corporativas a través de la contabilidad, de la gestión tributaria, del análisis de costos, del análisis de mejoramiento de proceso productivo, optimización, del análisis de endeudamiento, el análisis de asignación de los recursos excedentes para obtener rendimientos a través de otras figuras no operativas, pero en el fondo nosotros somos sujetos individuales que tenemos que responder también en el presente y en el futuro por nuestras finanzas personales. Y probablemente algunos de ustedes salgan del alma mater ITM, les ofrezcan 5, 6, 10 salarios mínimos si hicieron ya una especialización. Algunas personas rápidamente suben en la empresa privada y les ofrecen salarios mucho más altos, pero se sabe que eso dura cierto tiempo y más en las nuevas realidades donde la inteligencia artificial va a empezar a compartir también labores, tenemos que anticiparnos y entender que las finanzas personales nos tienen que llevar a pensar en la teoría del empujón. Las finanzas personales son esa forma de prepararnos para el futuro, viviendo un presente satisfactorio, pero entendiendo que en el futuro tendremos también que manejar un flujo de caja que depende no solamente de mi capacidad, y ojalá lo fuese únicamente de mi capacidad intelectual, pero también de mi capacidad para haber previsto escasez y haber ahorrado o haber invertido. Y ahí hay una diferencia importante. La hablábamos también en la segunda semana del curso. Hay que entender la diferencia entre ahorro e inversión y especulación. Lo que menos queremos que hagan es especular. Algunos de ustedes confesaron que entraron a estas carreras de ciencias económicas porque les interesa ser su propio jefe, invertir en Forex, mercados de divisas, invertir en criptoactivos o invertir en la bolsa de valores, pero muchos de estos fenómenos son estafas porque no están regulados por la superintendencia, la vigilancia de industria y comercio, la superintendencia de sociedades, y ustedes caen en estafas. En América Latina ese es el pan de cada día. La ambición, la codicia nos lleva a caer en estafas. Pero vamos a regresar nuevamente a las dos palabras clave. La teoría del empujón nos tiene que llevar a hacer ahorros sólidos y ojalá ahorros mezclados con inversión. La inversión siempre es un concepto a largo plazo. La inversión no son apuestas, la inversión no es meterse en un casino, la inversión no es meterse sin evaluar riesgos, la inversión significa pensar en ubicar su dinero de una forma preventiva y proactiva en dinámicas económicas que le permitan crecer a ese dinero y de un momento a otro crecer a tal punto que ayuden a compensar mis ingresos personales. Por un momento que él mismo se construya como capital y después de que se construya, que empiece a generar excedentes para que yo pueda disfrutar de esos excedentes en el presente y también en el futuro guardando la masa de capital. Mientras que la especulación o el ahorro es en parte prevenir, pero asegurarse y no arriesgar a la inversión y de pronto no hacer crecer, perder contra el poder adquisitivo, pero el ahorro no es malo, también sirve el ahorro durante 2, 3 años para crear masa monetaria, pero la especulación sí es muy mala porque pone en riesgo siempre grandes proporciones de capital. Entonces, Richard Thaler nos lleva a pensar en esos temas y nos lleva a pensar en la teoría de decisiones. Por lo general estamos con un pensamiento especulativo. Queremos ganarnos la lotería, queremos pensar en el corto plazo, pero hay estímulos y uno de esos estímulos es haber sido perdedor en esos negocios de criptoactivos, en esos negocios de yados, vuélvete fuerte, tu mentalidad, no eres pobre, tu mentalidad te lleva a ser pobre, el pobre es pobre porque quiere, eso es una estafa, eso es una estafa y las hay por miles en TikTok, las hay en Instagram, en
Facebook, en cualquiera de esas plataformas. Entonces, busquemos leer estos premios Nobel para refinar nuestra capacidad de decisión y prevenir estafas. Y un premio Nobel de Economía asociado con la psicología como Richard Thaler o Daniel Kahneman nos ayudan a pensar precisamente como seres humanos, reconocernos como tomadores de decisiones sin una racionalidad perfecta. Eso es lo que nos proveen estos dos premios Nobel. Un reconocimiento de que ese ser humano que decía la economía clásica que era un tomador de decisiones racional, no es racional. Tanto personas como empresas tomamos decisiones bajo sesgos y los sesgos por lo general nos conducen a errores y muchos de esos sesgos nos conducen a la especulación. Por lo tanto, hay que pensar en un ahorro con enfoque hacia la inversión en un entorno donde los riesgos estén identificados y se puedan gestionar y hacer que la inversión crezca. La inversión por excelencia dentro de nuestros contextos latinoamericanos por lo general arranca en la propiedad raíz. Lo muestran libros diferentes, históricos y también libros sobre la disciplina económica y financiera. La propiedad raíz reviste esa combinación entre seguridad y crecimiento en el tiempo. Pero muchos otros quieren apostar por inversiones donde, bueno, ahí utilicé mal el término, más que apostar es elegir inversiones donde el riesgo esté controlado, un negocio, una panadería, una producción de alimentos, una producción de bienes y servicios, etcétera, un negocio financiero. Pero el asunto es cómo en las decisiones que tomamos siempre va a existir un poco de irracionalidad y si leemos estos premios Nobel vamos a ir ilustrando nuestra mente para ser mejores profesionales en contaduría pública, en ingeniería financiera, en todo lo que tiene que ver con la gestión de los costos, la optimización del proceso productivo, bien sea de la empresa pequeña, mediana o grande, y el rendimiento económico que se denomina utilidad. Todo esto surge de otro premio Nobel llamado John Nash, un matemático que en su momento, en el 94, recibió el premio Nobel por una teoría interesante y es un planteamiento de equilibrios inestables a partir de la toma de decisiones en los mercados que se denominaban perfectos y donde en realidad los equilibrios de Nash muestran que no son el óptimo del sistema. Si hubiesen podido lograr acuerdos mejores si los participantes en el modelo de competencia logran ponerse de acuerdo para poder tomar decisiones, pero por lo general tomamos decisiones sin informarnos, sin comunicarnos, siempre basados en un oscurantismo religioso, casi que pecaminoso y chismoso que nos trae el modelo cultural con el que la sociedad en general se ha formado. No es solo Occidente, sino también Oriente, y es parte de nuestro proceso cultural donde nos hemos aislado un poco para tomar decisiones de lo financiero, de lo económico, y evitamos llegar a modelos de equilibrios perfectos y logramos equilibrios que son imperfectos, llamados equilibrios de Nash, que son la realidad de la economía. Es una forma de ver la economía desde los sesgos psicológicos y lo que derivó en los dos premios Nobel, 2017 Richard Thaler, 1994, no, 94 fue John Nash y este es 2002, creo que Kahneman es 2002. El del año pasado, el de Philip Aghion, nos muestra también un asunto que se deriva de la psicología de ese sujeto irracional que somos los seres humanos tomando decisiones financieras. Y es el tema relacionado con la destrucción creativa, la destrucción de modelos anteriores para desarrollar
nuevos modelos económicos de competencia en el marco de la competencia. En ocasiones esto deriva también en la forma de ver el mundo occidental, un mundo de mucha competencia, menos cooperación. Nos hemos dado cuenta que en el mundo oriental hay de pronto una mayor honestidad para trabajar entre lo público y lo privado. Daewoo, Kia, Hyundai muestran que Corea ha apoyado el desarrollo de ciertas industrias desde la década del 70-80 y que generó solidez y que luego las volvió privadas, pero desde lo público protegió esto. De pronto no pasó con Ford, no pasó con General Electric, aunque con General Electric hubo bastantes hasta juicios donde mostraban que el Estado sí participó en algunos procesos de prelación para estas industrias de lo eléctrico, pero en general lo que se quiere decir acá es que en el mundo agresivo de la economía actual, en el que estamos en una competencia no perfecta, pero en una competencia alta, tenemos en los mercados una destrucción de productos y modelos para poder desarrollar otros, cuando podríamos estar armonizando y vamos a finalizar esta semana hablando de esta inteligencia artificial. Vamos a hablar de DeepSeek. DeepSeek está dando una lección en este momento a las otras inteligencias artificiales con una apertura maravillosa. Una apertura, vamos a pedirle modo experto, vamos a decirle que por favor haz un resumen de los principales aportes de los premios Nobel de Economía relacionados con la psicología. Quiero decirles que hemos trabajado con NotebookLM, ¿cierto? Es la inteligencia artificial que les he recomendado utilizar, pero empezamos a sentir esa estrechez entre productos, ya nos están disminuyendo los tokens para poder hacer tareas de diferentes. Algunos de ustedes me muestran que están estudiando geometría con su tutor Gemini, Grok, ChatGPT, pero yo quiero que trascendamos eso y que entremos a manejar otras inteligencias artificiales que van a ser de utilidad y que nos van a empezar a traer elementos interesantes donde el código es abierto. DeepSeek dio hace 1 año y 4 meses el golpe en la mesa planteando un modelo que tiene código abierto. El código de DeepSeek lo puede instalar usted en 6-7 equipos y usted puede tener su propio generador de inteligencia artificial sin tener que salir a la red en su empresa. Eso es algo maravilloso. Tiene otros modelos adicionales, mucho más eficientes, más costosos, pero que te van a permitir hacer cosas maravillosas desde lo financiero, desde lo contable en las empresas en las que estamos trabajando. Miren la forma como esta inteligencia artificial trabaja, como me muestra que está pensando, como me está reuniendo los diferentes premios Nobel para hacerme el informe que le pedí. Muchachos, esta es la versión 4, creo. No sé si les había mostrado la semana antepasada cuando estaba saliendo, pero creo que en ese video me quedó todavía la versión 3. Pero muchachos, esto es una maravilla. Entonces, en este momento estamos siendo beneficiarios de la competencia entre Estados Unidos, Silicon Valley, su modelo de inteligencia artificiales altamente costosas y modelos de inteligencia artificiales que son 10 veces más baratas que estas otras inteligencias, que son estas chinas. Esta china la habíamos probado en el mes en que salió. Hace 2 semestres manejé esto con los estudiantes, no entendía bien el español, pero miren lo que nos está haciendo esta maravilla de inteligencia artificial. Quería resumirles esto, lean bastante. No solamente es sumar y restar, no solamente es dividir y multiplicar o hacer derivadas o integrales o saberse el modelo de prueba de hipótesis a través de la estadística, el histograma. Muchachos,
también hay que leer mucho en economía, en estas carreras, para poder argumentar, para poder defender nuestros trabajos de las inteligencias artificiales y poder acompañar equipos donde hay capital para crecer desarrollando nuestros negocios. Éxitos, que les vaya muy bien, que disfruten esta semana número 14 y que la sigan pasando bien en la vida. Quienes terminaron ya el curso, no dejen de leer. Estos videos son para eso, para decirles, muchachos, la vida académica hasta ahora comienza en el ITM. Vamos a meterla toda para ser profesionales brillantes de esta alma mater y que cuando estemos luchando allá, ahorita ya, después de Juana Valentina, va Paulina Castellón y luego viene probablemente una estudiante que pasó por este curso que se llama María José Londoño. Van para Alemania a competir de tú a tú con estudiantes europeos. Estados Unidos no nos da tantas becas, Alemania sí, Francia sí, Italia sí. Ojalá sean ustedes los próximos que se vayan con estas becas. Éxitos, que les vaya muy bien y lean, estudien bastante para ustedes. No están estudiando para nosotros los profesores, para ustedes.